grupo que conformamos varios colegas en Bogotá, cada uno con intereses particulares por una área de la especialidad médica en medicina veterinaria. Somos pues personas, digamos que de este grupo de jóvenes que han como surgido con estos intereses particulares buscando ser los primeros, entre comillas, especialistas, porque no nos consideramos especialistas, sino personas con una línea o área de profundización. Tenemos aquí al doctor Sergio Garzón, mi socio, que hace neurología, Sergio Aya, excelente ortopedista, Carlos Cifuentes, otro neurólogo, así que ya no más neurólogos, por favor, con 3 más ¿sí? El doctor César Mayorga, nefrourologo, muy bueno para la parte renal, trabaja con nosotros también en el área de la medicina biológica, está aplicando mucho medicina biológica a sus pacientes nefrourológicos. El doctor Iván Álvarez, cardiólogo, el doctor Hugo Ramírez, anestesiólogo, y el doctor Jorge Forero, intensivista. Entonces nosotros nos reunimos, compartimos temas de la especialidad de cada uno, al menos una vez al mes. Tenemos un chat a través del cual hacemos las presentaciones, que uno incluso en el celular las puede ver, entonces uno se conecta a un link, algo parecido a lo que hay por Skype, y ve uno las exposiciones de los colegas, así yo vaya en un trancón en Bogotá, la veo a través del celular. Y hemos trabajado, digamos que en ese sentido, tratando también de promover la educación continua. Si ustedes ven muchos de ellos, por ejemplo en el PEPA nacional en Medellín que hicieron en el 2012, estábamos de conferencistas el doctor Sergio, el doctor César, el doctor Iván, el doctor Jorge Forero y yo. 5 de los 6 conferencistas nacionales que había ese año eran de este grupo. Y el año pasado estuvimos el doctor César y yo en el PEPA del 2014. Para el 2016, que es el de la Guasaba, están el doctor Sergio Garzón y el doctor Jorge Forero, invitados por la Sociedad Mundial de Especialistas en Pequeños Animales. Entonces, yo quería traerles a ustedes un videito que hemos hecho nosotros para mostrar un poco qué es lo que estamos haciendo en este grupo, la red de especialidades veterinarias que se ha formado, y hemos hecho charlas en Bogotá con asistentes de más o menos... sí, esta vaina es lo que me está. Perdón, voy a parar esto acá un momentico. Lo que pasa es que el wifi está molestando y si me está queriendo conectar, eso es lo que me va. Bien, ahí sí está. El grupo de red lo pueden buscar en Facebook, ahí estamos y compartimos nuestros eventos, la participación de conferencistas en diferentes eventos. Este es nuestro oftalmólogo, el doctor Carlos Aparicio, que no estaba en la primera foto porque él entró más adelante. Excelente oftalmólogo, muy bueno para todo el manejo de patologías oftalmológicas. El doctor Jorge Forero, iniciamos con charlas de sepsis. Él está haciendo actualmente también cirugía laparoscópica, el doctor Jorge Forero. Luego principios de resonancia magnética, el doctor Sergio Arias, muy buen ortopedista. El doctor Carlos Aparicio, cirugía de cataratas, mitos y verdades, fue su segunda charla. Creo que hace poco se compró el facoemulsificador, que es lo que hay más nuevo para cirugía de catarata. Ahí está con estas eminencias mundiales en oftalmología, en un congreso que hicieron en España, para el cual él fue creado de actualización en oftalmología. Nuestro grupo, esta es mi empresa Medivet, el doctor Sergio, trauma medular agudo, haciendo su actualización. Pincher con síndrome cortical, este era un pacientico con un accidente cerebrovascular. Actualización en parvovirosis, nuestro gastroenterólogo también entró nuevo, es muy buen endoscopista, el doctor Manuel Sánchez, muy buen cirujano abdominal. Dilatación torso-gástrica, el doctor César, pues, muy buen ecografista, él hace cursos a nivel nacional en ecografía abdominal, lo invitan a todos lados a hacer cursos de ecografía. Está poniendo stents, que es de lo más nuevo para el manejo de cálculos renales, haciendo extracción por citoendoscopía de cálculos. Aquí estoy yo con mi hija, esa es la niña
electroretinografías, electroencefalogramas, esto es neurointensivo, epilepsia, que es uno de los temas que más me apasiona. Mire la parálisis trigeminal de la mandíbula, el doctor Iván Álvarez. Cardiología en equinos también, ecocardiografía. Entonces, estos eventos los hemos hecho en Bogotá, son totalmente gratis, lo único que tiene que disponer la gente es de su tiempo. Nosotros hacemos estos cursos con el objetivo de actualizar a los colegas. AMVET, anestesia veterinaria, lo pueden buscar en Facebook también. Ahí tenemos varios del grupo que publicamos constantemente. Digamos que casos clínicos o cosas que estamos haciendo en Facebook para actualizar a la comunidad en cada una de nuestras páginas. El doctor Carlos Cifuentes, él hace mucho sintergética, que es una terapia alternativa que trabaja mucho con la energía y el flujo de la energía en el cuerpo. De los 3 neurólogos que hay en el grupo es la que opera, y ella es la doctora Alejandra Mejía, que es parte del grupo, que trabaja mucho lo que es marketing, es excelente. De hecho, te contacté con ella, no sé qué pasó al fin, pero bueno. ¿Dime? No, el marketing no es todo, definitivamente. Yo me di cuenta que el marketing no es todo. El problema de uno es que uno cree que sabe administrar, el problema de uno es que uno cree que sabe vender, pero cuando aprende se da cuenta que es un ignorante del tema. Desafortunadamente, este grupo a través de esto se ha vendido, porque nosotros hemos utilizado la academia, la docencia, la educación continua para vendernos, y somos personas que, como con ustedes en este momento estoy compartiendo, en 8 días, por ejemplo, estoy en otra ciudad dando cursos de neurología, y eso es una forma de uno venderse como conferencista, ¿sí? Entonces, ahí les dejo. Vamos a hablar de esto, de IBE, lo pueden buscar en Facebook también. Estamos montando casitos para que se actualicen. A los colegas, yo acepto si son veterinarios, si son estudiantes no. Mentira, ustedes están ahí opinión también. La epilepsia es la primera causa de consulta en nuestra experiencia y en nuestra práctica clínica, porque al colega no le gusta lidiar con el paciente compulsivo y con el propietario del paciente compulsivo. La literatura describe que abarca entre el 0,7 al 5%, y de esa casuística el 10 al 15 son felinos y el 85 al 90 caninos. Todavía prima el canino como la raza, o como la especie, perdón, en la cual surge más este problema. ¿Listo? Nosotros ya vimos esta parte la primera vez, pero les voy a hacer un breve repaso. Área motriz, ¿sí? Crisis convulsivas, generalmente motoras. Vamos a ver más adelante. Área parietal, psicomotoras, trastornos conductuales compulsivos, tiene que ver mucho con cambios de conducta. El caminar compulsivo de un perro tiene que ver mucho con el área parietal. Y en mi anamnesis, normalmente pregunto y indago mucho sobre el tipo de crisis, porque el tipo de crisis me puede orientar a mí hacia la neurolocalización anatómica de la crisis. ¿Listo? El área temporal, al igual que la motriz, genera un tipo de crisis motora, porque contiene ahorita, como vamos a ver, unas neuronas que se denominan piramidales que generan ese tipo de trastornos. Y el área occipital, pues es un área que procesa información visual, tiene que ver con las alucinaciones, entre comillas. El perro caza moscas, el perro que quiere comer moscas que no existen en el mundo, ¿sí? Las 4 áreas son propensas de generar trastornos epilépticos, ¿sí? En mi experiencia, la parietal y el frontal son las más frecuentes, ¿sí? Trastornos psicomotores que uno jamás indaga sobre el tipo de crisis, ¿sí? Y el propietario le dice a uno: mi perro convulsionó. ¿Cómo convulsionó? Hizo así. Bueno, entonces ya uno en la mente dice: tiene una convulsión generalizada tónico-clónica. Pero ¿qué pasó antes? Lo que uno llama la fase prodrómica. Eso actualmente se considera parte de la crisis, pero es que la mayoría de pacientes inician con crisis parciales, simples o complejas, que se generalizan, y esa crisis parcial se consideraba antes una fase prodrómica, que era como el antes de la convulsión, pero hoy ya se sabe que es parte de la misma convulsión, ¿sí? En el hipocampo, que es esta estructura que se ve aquí, existen también neuronitas que pueden llegar a causar trastornos convulsivos tipo crisis motoras. Entonces el hipocampo, a pesar de ser un área
que tiene que ver mucho con el procesamiento de memoria a corto plazo, ¿sí? Las personas que producto de un trauma sufren memoria a corto plazo pueden tener comprometida estructural o funcionalmente esta área, porque es un área altamente sensible a los procesos isquémicos. De hecho, nosotros hemos tenido pacientes braquicéfalos que creemos sufren de apnea del sueño, porque son pacientes que durante el sueño no ventilan bien por todos sus trastornos anatómicos del tracto respiratorio superior, y que esas hipoxias crónicas sostenidas pueden generar cambios conformacionales en el hipocampo y hacer que los mismos convulsionen, ¿sí? Aquí está, epilepsia primaria. Este es un paciente que, diagnosticado por electroencefalograma y resonancia, tenía un trastorno en el hipocampo. Pero tipo crisis tónico-clónica generalizada, ¿sí? Y van a ver esta pacientica cómo empezaban las crisis más adelante. Ahora, nosotros en el sistema nervioso, en la corteza cerebral, tenemos estas neuronitas que son las neuronas que denominamos neuronas piramidales. Estas neuronas piramidales se encuentran en el hipocampo y en el área frontal. Y por eso estas dos áreas son las que generan crisis motoras, porque estas motoras son las que los axones descienden a estructuras subcorticales. Estas son las que hacen parte del tracto corticoespinal que yo les hablaba anteriormente. Cuando nacen en el área frontal y el hipocampo hacen contacto con áreas del tálamo y de los ganglios basales. Ahora, aquí tenemos estas neuronitas que se denominan neuronas inhibitorias, haciendo parte de la superficie más externa de la corteza. Estas son las que modulan a las neuronas piramidales. Y como dice aquí, estos sistemas inhibitorios son sensibles a los eventos isquémicos, inflamatorios, y cuando hay procesos o cuando hay alteración de los procesos de migración neuronal. ¿Quién tiene un trastorno de migración neuronal? El paciente hidrocéfalo. O sea que el hidrocéfalo no solo convulsiona por la hidrocefalia, sino por trastornos de migración neuronal que hace que los pools neuronales excitatorios no sean inhibidos. Entonces, el paciente con isquemia puede desarrollar problemas de epilepsia incluso hasta meses después del trastorno isquémico por acción de el daño o a la lesión a los sistemas inhibitorios, ¿sí? ¿Cómo clasificamos la epilepsia? Esta clasificación es la que está en el libro del Dr. Simon Platt, donde habla de epilepsia canina, y es un poco la más actualizada, que era la que tenía yo, pero simplemente con algunos nombres diferentes. La primaria, que es epilepsia primaria congénita, porque ya se sabe que es heredada, ¿sí? Es una epilepsia con la cual el paciente nace, pero que no se manifiesta siempre en edades tempranas. El rango etario de la manifestación de la epilepsia primaria congénita es entre 6 meses y 6 años de edad. O sea que ustedes pueden tener un perro con 5 años, 11 meses y 29 días que puede ser epiléptico, ¿sí? A pesar de que todo lo demás les haga pensar de que puede ser obviamente algún otro trastorno metabólico o endocrino. Yo siempre pongo este tipo de elementos acá, en los cuales antecedentes familiares, en Bogotá cada vez es más fácil acceder a esa información. Puede que haya un hermano, un tío, un abuelo del perro, obviamente, que también haya sufrido la convulsión, entonces eso nos haga pensar que el trastorno es heredado. Historia de parto en el paciente con epilepsia primaria, normal. Neurodesarrollo, normal o anormal. Hay algunos perros epilépticos primarios que son ansiosos, nerviosos, y su capacidad de aprendizaje reducida. Entonces, cuando a mí me llega el Golden Beagle que convulsionó en un rango etario con el que les mencioné anteriormente, que es cansón en la consulta, que doctor, ese perro no ha aprendido a hacer popó, chichi afuera, es cansón, yo pienso trastornos del neurodesarrollo y se me puede orientar hacia la epilepsia primaria congénita. El examen neurológico en todos los pacientes epilépticos primarios congénitos es normal. En la fase interictal, si ustedes lo cogen recién convulsionado, puede que tenga ceguera, ataxia, ¿sí? En la fase postconvulsiva, pero si en la fase interictal el examen neurológico es anormal, yo me oriento más por una epilepsia secundaria, ¿sí? La neuroimagen normal, o puede haber aumento de la intensidad de las áreas del foco, porque esas áreas, cada vez que el paciente convulsiona, ahí hay inflamación de bajo grado, ¿sí? Y el electroencefalograma puede ser normal en el 35% de los casos o anormal con trazados epileptiformes, como vamos a ver algunos ejemplos más adelante. Ahora, viene la secundaria. Epilepsia secundaria hay dos tipos, reactiva o sintomática. Cuando hablamos de reactivo, es un cerebro normal que responde a trastornos metabólicos endocrinos e incluso tóxicos de origen sistémico, y eso hace que el paciente convulsione, ¿sí?
Mientras que el sintomático es un paciente con una alteración estructural de su corteza cerebral, un tumor, una cicatriz frecuente en los pacientes con distecta o con peritonitis infecciosa que hagan cicatrices gliales en la corteza cerebral y eso pueda favorecer el desarrollo de convulsiones. Y estas sintomáticas, que son secuelares, incluso un paciente con trauma craneoencefálico, son súper complejas de controlar. Antecedentes familiares normales, historia de parto, algunos pacienticos, por ejemplo, cuando nacen y sufren de hipoxias durante el parto, se llama hipoxia perinatal, pueden sufrir accidentes isquémicos que favorezcan el desarrollo de una epilepsia sintomática. Neurodesarrollo, normal o anormal, el examen neurológico, normal o anormal, la neuroimagen, pues normal si es reactiva, anormal si es sintomática, ¿sí? Porque si es sintomática espero encontrar alguna alteración estructural, pero si es reactiva pues la voy a encontrar normal. Y el electroencefalograma puede estar sugiriéndome una causa, como les voy a mostrar ahorita. De etiología desconocida, que era lo que antes se llamaba criptogénica, porque su génesis está por allá en una cripta, pero hoy tiene este nombre, de etiología desconocida. Pacientes que están por fuera del rango para considerarlos congénitos, o sea, un paciente mayor a 6 años, pero que hago todos los exámenes y todo sale normal. Puedo tener trazados en el foco, trazados en el electroencefalograma anormales, pero por estar fuera del rango etario de ser epiléptico primario no se deberían considerar. Sin embargo, en humanos eso se está reevaluando porque hay gente que hace epilepsia mioclónica juvenil, que supuestamente da hasta los 25 años, y la están haciendo a los 45 años. Entonces esta epilepsia, que era solo de jóvenes, ya está dando en perros viejos, por lo cual se está considerando que la congénita puede manifestarse incluso en edades más tardías, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre normalmente? Miren estos estudios en gatos, para que tengan en cuenta. En perros yo pienso que la principal causa de convulsión en un perro entre 6 meses y 6 años es la epilepsia primaria congénita. En un gato la relación es un poco invertida. Miren, por ejemplo, el perro, epilepsia idiopática primaria o congénita 68%, extracraneales 5 e intracraneales 27. Más o menos esto nos orienta a que si el perro está en un rango etario de epilepsia congénita, pues probablemente por estadística esa sea la causa de su enfermedad. Mientras que en el gato, miren, idiopático e intracraneal primario, neoplásico, están casi que de la mano, o sea que 2 de cada gatos que me llegan a mí convulsivos tienen la posibilidad de que la causa sea un tumor, obviamente si es un gato de edad avanzada. No vamos a pensar en un tumor en un gatico de 8 meses o 1 año. Y patologías extracraneales, es muy frecuente la encefalopatía hepática por shunt portosistémico en gatos jóvenes, ¿sí? Entonces tengan eso en cuenta. La diferencia en el gato, además del perro, es que el perro tiene un rango etario de clasificación de la epilepsia primaria congénita muy definido, el gato no. Yo puedo tener, miren, epilepsia idiopática, que es la misma primaria congénita, ¿sí? Pero estos artículos son anteriores a los artículos que me ha pasado el doctor, y la epilepsia sintomática, que es alteraciones estructurales de la corteza. Miren, el rango etario es entre 1 año y más o menos 6 a 7, donde están los picos, pero incluso podemos tener pacientes de 14 y 15 años que pueden tener epilepsia idiopática, ¿sí? O sea, hago yo todos los exámenes y todo sale normal, y yo he tenido gatos así, electroencefalograma normal, resonancia normal, y toca medicarlos con anticonvulsivantes porque todo les sale normal, pero no dejan de convulsionar. Entonces en el gato, y como buen gato, salió de la regla, ¿sí? No, lo que actualmente se conoce como trastornos del paciente epiléptico primario son canalopatías, trastornos en el funcionamiento de los canales, principalmente canales de sodio, ¿sí? El sodio o estos canales lo que hacen es permitir el ingreso del sodio a la célula y la misma, ¿sí?, se despolariza. Lo que ocurre es que cambia la dinámica con la que funcionan esos canales, se abren y permanecen más tiempo abierto de lo normal, y cuando permanece más tiempo abierto de lo normal, pues esa neurona se excita más, pero eso no ocurre en una sola neurona, sino en pool de neuronas, o sea, un grupito de neuronas que por lo general tienen características excitatorias, ¿sí? Hasta ahora este trastorno de las canalopatías en el canal de sodio ya se identificó en una raza de caninos, que no siempre se me olvida el nombre,
pero es el único trastorno que se ha identificado que es heredado, y se cree que obviamente en muchos de los pacientes epilépticos primarios el desorden está asociado a las canalopatías, ¿sí? Este es un estudio que se hizo en felinos del 2008, en el cual hablaba, miren, sintomático de 91 casos con pacientes convulsivos, sintomático el 50%, idiopático el 25%, reactivo el 22%. Entonces, nosotros, por ejemplo, en un gato, nuestra prioridad es descartar causas que no nos lo cataloguen como epiléptico primario. Mi orientación es hacia lo infeccioso, mi orientación es hacia lo metabólico, mi orientación es hacia lo estructural, ¿sí? Antes de pensar en epilepsia primaria. Mientras que en el perro epiléptico, yo lo que hago es orientarme hacia diagnosticarlo como un epiléptico primario y más que como lo hago en el gato normalmente, porque en el perro es mucho más frecuente la epilepsia primaria. Bien, ahora, ¿cómo se clasifican? Ya clasificamos la epilepsia primaria, congénita, secundaria, reactiva o sintomática, o de etiología desconocida. Ahora, las crisis, ¿cómo se clasifican? Hay tres grupos grandes. Las crisis parciales o focales, parcial o focal es lo mismo, ¿sí? Pero se catalogan en simples o complejas. Simple cuando el estado de conciencia es normal, ¿sí? El paciente con crisis parcial simple, su estado de conciencia es normal, y la misma se puede manifestar con signos motores, signos autonómicos o estados de somnolencia espontánea. Esta somnolencia espontánea muy frecuente en el paciente con epilepsia secundaria sintomática, en un paciente con hidrocefalia. La hidrocefalia es un paciente, es el perro que llega así medio ansioso, lo pones en la mesa y está ahí la mesa y de un momento a otro se comienza a quedar dormido. En ese paciente hay que descartar o sospechar de eso. Crisis focales complejas. Ahora, el focal complejo es el paciente con compromiso del estado de conciencia. Algunos propietarios le han descrito: doctor, mi perro se queda mirando así perdido y yo le hablo y no me pone cuidado. ¿Será que es loquito? El pobre perro puede tener una crisis focal compleja. Crisis psicomotoras, cambios de conducta, automatismos gestuales, mímicos, ambulatorios. Hay algunos perros realmente que no se sabe si lo manifiesten, y eso es una clasificación un poco más de humano. Con signos somatosensoriales o sensitivos especiales, el perro caza mosca, y con signos psíquicos más comportamentales, la agresividad espontánea no inducida, ¿sí? Voy a mostrarles algunos videos. Entonces ustedes me dicen en este paciente, el tipo de crisis es focal simple y los signos son motores, movimientos involuntarios de algunos grupos de músculos. Miren que va a hacer una contracción aquí del cutáneo del tónico. ¿Sí lo ven? Pero en este paciente mi prioridad es descartar infeccioso, metabólico, antes que pensar en algo, un desorden eléctrico primario. Este ya lo vimos ayer, lo podemos pasar, ¿lo quieren ver? La crisis facial, focal simple, el estado de conciencia, ahí medio como que de dormidito. Eso es un dato muy importante. Al paciente que le coge las crisis durante el sueño es muy probable que sea epiléptico, porque es el momento durante el cual se sincroniza todo el cerebro y eso le permite al foco epileptiforme formar el desorden. Entonces, durante momentos de sincronización, el sueño es el mejor estado de sincronización neuronal, funcionan casi todas las neuronas a un mismo ritmo. Miren esta, que ya es una focal compleja. Entonces, les decía, algunos trastornos en humanos se han descrito a canales de acetilcolina o sensibles a acetilcolina, receptores nicotínicos principalmente, que son los que están más a nivel central. La perra come y cuando comienza a comer, ojo, si está comiendo y le da, no es chut. El chut tiene que ocurrir 2-3 horas después, cuando ya el medicamento o el alimento ha sido absorbido bien. Crisis focal compleja con signos psicomotores.
ahí está en un estado como de omnibulación, su estado de conciencia no es normal. Esta es la perrita que les mostré anteriormente. Focal simple con signos motores y autonómicos. Salivación es un signo autonómico, la contracción del miembro posterior derecho y el movimiento mandibular. Está en este momento consciente, ¿sí? Y si hay contracción del músculo del miembro posterior derecho, ¿dónde está el origen de esta paciente? ¿Área motriz de qué lado? ¿Izquierdo o derecho? Entonces miren que ya con la sola clínica o la semiología de la crisis ya tienen el diagnóstico neuroanatómico, ¿sí? Una probable epilepsia primaria en el área motriz del hemisferio izquierdo. Esta pacientica, una Shiba Inu, interesantísimo el caso. La perra salía y se arrastraba como si fuera un soldado, y si la ve como mira como loca, esto es un trastorno psíquico. El paciente ahí como con una... Vean. Y esa era su crisis. Y la propietaria decía, doctora, así se la pasa todo el día. Este perro está en un estado de convulsión que necesita ser tratado urgente. Medicamentos de corta acción, gabapentina, pregabalina, levetiracetam. Tenía trastornos conductuales que se manifestan de esa forma. Miren este. Se los pongo así porque ya la van a voltear, no se preocupen. Focal complejo. ¿Qué raza es? Pomerania. En los pomeranians, este tipo de trastornos neurológicos, miren la clínica del paciente. Hiperadrenocorticismo. Probablemente secundario, una masa hipoficial y el paciente tiene una epilepsia sintomática. ¿Sí? Los pacientes con convulsiones, por lo general, hacen las crisis focales complejas. ¿Claro? Los pacientes con neoplasias cerebrales, por lo general, hacen las crisis focales complejas, como el que tiene este perrito. Diferenciales en un paciente así, si no tuviera la clínica del hiperadrenocorticismo, hidrocefalia, una meningoencefalitis inflamatoria y la epilepsia. ¿Sí? La hidrocefalia se puede manifestar en perros incluso hasta los 4 a 6 años de edad. No es exclusivamente de perros jóvenes. Y casos así. Se ha vuelto uno de los trastornos neurológicos estructurales más frecuentes en nuestra clínica. ¿Sí? Parcial compleja, desafortunadamente este video no es muy bueno, pero el paciente a las 2 de la mañana, vean, caminar compulsivo, no hace caso al llamado de la propietaria. Esto puede ser un trastorno neurológico epiléptico. Cuando los pacientes geriátricos empiezan a hacer eso similar por déficit cognitivo, ¿cómo se clasifica allí? No, eso es un síndrome de disfunción cognitiva que induce un comportamiento compulsivo, pero por lo general no es epiléptico. ¿Iban a preguntar ahí atrás? Ya vimos esta. Parcial compleja en felinos. Hay un trastorno neurológico en ellos que se llama la necrosis hipocampal. Es un trastorno de canales de potasio que induce necrosis neuronal selectiva y obviamente, como les dije, los sistemas inhibitorios son más susceptibles a este tipo de trastornos. Y miren, focal compleja con signos motores, la pacientica, van a ver, no sé si alcanzan, miren, la pupila totalmente dilatada. Un trastorno focal complejo o parcial complejo. Y este felino que también sospechamos, en ese sí no pudimos diagnosticar porque ahorita no dejaron hacer nada, una necrosis hipocampal, un trastorno estructural. ¿Sí? Entonces, en felinos, estructural o infeccioso hasta que se demuestre lo contrario. ¿Y eso tiene alguna causa específica? Se supone que es congénito. Ese trastorno de los canales de potasio. ¿Se manifiesta en animales jóvenes? Principalmente, sí. En animales jóvenes entre 1 a 4 años de edad se manifiesta ese trastorno. Focal complejo con signos motores, ¿sí? Y esto, que no es una epilepsia como tal, que se ha descrito en los Bull Terriers y se describe como el síndrome de ausencia de un tornillo. No se sabe qué lo causa, se han hecho estudios, pero tienen este comportamiento. Obviamente descargan caudaquina, parasitosis intestinal, causando prurito anal. Lo normal y lo regular
descartamos hidrocefalia, descartamos también la epilepsia, pero en esos pacientes normalmente si el electroencefalograma sale normal, la medicación no le va a hacer efecto, ¿sí? Pero hemos tenido pacientes así hidrocéfalos, ¿sí? Y se tratan como hidrocéfalos, obviamente con anticonvulsivantes como parte del tratamiento. Luego vienen las generalizadas, que antes se pensaban que todos los pacientes tenían trastornos convulsivos generalizados, ¿sí? Ahora se sabe que un gran porcentaje, casi que el 70% de los pacientes epilépticos inician con crisis parciales simples o complejas y se generalizan, pero muchas veces el propietario no reconoce la fase de inicio, parcial compleja o parcial simple, sino que reconoce, por genética uno sabe que un paciente está convulsionando y reconoce la crisis generalizada. Ausencias realmente son típicas de humanos y en perros, aunque parece que si hubiera algo, el mecanismo no es el mismo, porque en humanos las ausencias son descritas por un trastorno del funcionamiento de canales de calcio del tálamo, ¿sí? A mí me pasó con un propietario que el señor llegó a consultarme porque su perro convulsionaba y él me estaba diciendo: doctor, sí, mire, mi perro yo lo saco en la mañana, en la noche lo saco más o menos hacia las 9:30, 10 de la noche, pasa mucho tiempo en la casa y normalmente las cuyo. Perdón, se dio cuenta que se acabó de desconectar. Ah, sí, doctor, es que yo sufro de ausencias. Ah, ya, descarga. Y el perro tenía convulsiones. ¿Será que somatizan los perros las enfermedades de los propietarios? Bueno, no sé. Crisis tónicas, ¿sí? Mioclónicas, que incluso algunos colegas dicen que el paciente con encefalitis por distemper puede desarrollar crisis mioclónicas, clónicas, tónico-clónicas y atónicas, caídas. Diferenciarlo con síncopes y cataplexia. Ahorita les voy a mostrar un caso que tuve en Bucaramanga de una narcolepsia catapléxica, de lo cual hay que diferenciarlo. ¿Listo? Entonces, estas crisis, ¿cómo las vamos a ver? ¿Terminaron de copiar? Recuerden que todo está en el video. No, pero si hay gente que le gusta tener a la mano sus noticas, porque mientras se meten a YouTube, descargan el video y todo eso. Entonces ahí están las crisis generalizadas. La experiencia de uno es o tónico, o clónico, o tónico-clónica. Esas son las que más ve uno, realmente. Hay unas que inician tónico y luego pasan a la fase clónica, tónico-clónica, y ahí hacen los movimientos y los espasmos sostenidos. Les mostraba entonces, miren, esta paciente que fue la que inició con la crisis parcial simple del pie y los movimientos mandibulares y la salivación, termina en una crisis generalizada tónico-clónica, y la típica que uno llama de pedaleo, ¿sí? Esta, una crisis tónico-clónico generalizada por una encefalitis por distemper, todas la reconocen, con el típico signo de delirio por la encefalitis, gritan como locos. Yo les quiero, a ver, este sí. Este perro chillaba como si lo estuvieran matando antes de empezar. Una crisis focal compleja, y después de eso pasaba a la crisis tónico-clónica generalizada. Desafortunadamente no se escucha en el video, no sé por qué. Pero chillaba como si lo estuvieran matando y era las 2 o 3 de la mañana en las crisis. Imagínense, los propietarios levantarse a ver qué le pasó al perro, y el perro pasó de su crisis compleja a la generalizada tónico-clónica. Les pido excusas por el video, no sé qué pasó, que corrió bien ahorita, pero no. Y ahora esta focal generalizada, yo no sé si la han visto, está en YouTube. Inicia con movimientos mandibulares, focal simple y guácate que te... ¿Cuál es la causa? Este es león distemper, tenía distemper. Por eso estaban atemorizados por los felinos salvajes en el Serengeti, porque les estaban distemper. Bien. Entonces, hay desórdenes, ojo, no todo es epilepsia, no todo es convulsión, para que por favor, ahora no todas las cosas raras que vean por ahí vayan a decir: oh, epilepsia, y el anticonvulsivante. Hay trastornos del movimiento, el síncope, la cataplexia,
El dolor de cuello, que en el Beagle perfectamente se puede confundir ese, uy no, él tenía una hernia cervical. Encefalopatías metabólicas, las crisis vestibulares que a veces pueden dar tan severas, el perro girando sobre su propio eje constantemente y uno puede pensar que es una convulsión y es una crisis vestibular. El tremor idiopático cefálico, el síndrome de tremor generalizado, espontáneo, lo he visto en el chau chau, tiemblan todo el tiempo, constantemente su cuerpo tiembla sin ninguna causa aparente, digamos, que le vaya a pensar a uno que tenga algún factor trigger o gatillo. Debilidad o colapso inducida por el ejercicio, frecuente en el labrador, hace mucho ejercicio y parece una crisis atónica, colapsa, ¿listo? Entonces, el mioclono, frecuente en distemper, obviamente hay crisis mioclónicas que son muy bien. Esto se llama el Bowby o el tremor cefálico del bulldog, enfermedad autolimitante. Sé que es tremor porque mire que le muestro la mano y suspende. Entonces, estos pacientes con este tremor, esto es autolimitante, no tiene tratamiento, cede por sí solo en 3 a 4 meses. ¿Listo? No se medica con absolutamente nada. No hay tratamiento escrito para eso actualmente. Esperen un momentico a ver si me van a poner este video. Miren, esto uno lo podría decir como epilepsia mioclónica si fueran crisis intermitentes, pero la paciente está de forma continua con estas crisis. ¿Diagnóstico diferencial? Distemper, exactamente. Entonces estas crisis que uno ve así, perfectamente se pueden confundir con crisis mioclónicas en estos pacientes. Aquí tenemos que esto es mucho más frecuente de lo que ustedes creen. Si les da en la madrugada, descarten hipoglicemia. Tuvimos un caso así, le daban de comer a las 4 de la tarde y el desayuno era a las 9 de la mañana. Y todos estos desórdenes de movimiento le daban entre 4 y 6 de la mañana. La paciente llegaba a tener glicemias de 32 en la mañana. Entonces nos dimos cuenta que estaba haciendo hipoglicemias y lo corregimos. ¿Sí? ¿Cómo se llama eso? Bowby, B de burro con O, con B de burro y NG. Bowby. O tremor cefálico idiopático del bulldog. Pero más que saber hacer clic y más clic acá. Esto. ¿Sí ven el temblorcito? Con unas crisis parciales aparentemente con movimientos de la lengua, hacen un lameo intermitente, no inducido, no tiene ninguna causa. Esto se llama síndrome del perro blanco temblador, White Shaker Syndrome. Lo buscan ustedes en la literatura. La enfermedad inmunomediada se trata con corticoides a dosis altas, no necesitan antiepilépticos. Este, por ejemplo, síndrome del perro blanco temblador, el de acá arriba. Este paciente, ¿qué raza es? El perro negro. ¿Ah? ¿Qué es el síndrome del perro negro? ¿Cómo se llama esta raza? Scottish Terrier. Y el Scottish Terrier sufre de calambres del Scottish Terrier. Entonces miren, está así, calambre. Pues, amarilla. Y llegan incluso hasta caer de lado. ¿Sí? El tratamiento de esto es acepromacina, dosis de 0.01 a 0.05 miligramos por kilo, a veces hasta 0.1 y les aplica una dosis y pasan hasta 3 meses sin crisis. Y miren el tremor generalizado idiopático que les mencionaba anteriormente. Esto puede ser también perfectamente un White Shaker Syndrome, pero es un tremor generalizado porque si le das corticoide y no responde, no es tremor, no es el White Shaker Syndrome. Pero no sé si alcanzan a ver el tremor o el temblor generalizado. El chihuahua. El chihuahua, sí, tiene un tipo de tremor, pero yo los chihuahuas los he visto o por hidrocefalia o por lesiones vasculares. Pero el tratamiento de estos tremores es la misma acepromacina. Síndrome de narcolepsia y cataplexia, este paciente lo ven con Bucaramanga, miren, va caminando, ven, se emociona, Sí, hasta tierna esta enfermedad. El tratamiento es la imipramina y se utilizan dosis de 0,5 a 1 miligramo por kilo. Este paciente está medicado y está súper bien. ¿Sí?
Hicimos el diagnóstico con electroencefalograma y se observa en los momentos de colapso el predominio de ondas de un ritmo que se denomina ritmo teta, ¿sí? O tita, más bien para que no suenen malos. Entonces, estos pacientes se pueden confundir con crisis atónicas, ¿sí? ¿Cómo evoca uno esto? Normalmente emocionas al perro y el perro colapsa. El paciente con crisis atónicas no. En otros casos ponemos pedazos de comida de forma lineal, 10 trozos de pollo, AD, no le van a poner concentrado porque no le va a interesar, ¿sí? Y el perro comienza a comer uno tras uno cuando tiene una tarea dirigida y que requiere concentración por largos periodos, colapsa, induce su estado narcoléptico. Entonces uno pone pedacitos de comida y de estos he tenido 3 casos. Un labrador por deficiencia de receptores de hipocretina se da esta enfermedad. ¿Doc? ¿Me vas a preguntar? ¿Y vitaminas? Sí, sí. 0,5 a 1. Bien, causas de las crisis convulsivas. Si ustedes quieren mirar diagnósticos diferenciales y se van a una lista, van a encontrar todo eso. Recuerden, uno no le va a mandar de todo. Cuando yo empecé en la neurología, como no tenía experiencia, todavía no tenía el conocimiento, los casos, yo mandaba a hacer exámenes de todo. Obviamente muchos propietarios se mareaban y se iban porque me decían no sabe qué tiene este perro. Entonces, uno trata de enfocarse de acuerdo a tus principales sospechas. Si yo sospecho que mi paciente puede hacer una encefalopatía isquémica, vascular, que el paciente pueda tener diferentes crisis, pues enfoco mi diagnóstico con base en las sospechas que tengo, no mando a hacer de todo. Tengan en cuenta esto, el paciente con desórdenes vasculares o isquémicos puede hacer 2 tipos de crisis. Uno las encuentra en inglés como PSS, que se llama Post-Stroke Seizures o Post-Stroke Epilepsy. Las convulsiones post-isquemia se pueden dar tempranas, antes de los 7 días, o tardías, incluso desde los 7 hasta los 9 meses. Pero el paciente se puede volver epiléptico. ¿Qué quiere decir que es este epiléptico? Es convulsiones crónicas e intermitentes. Si el paciente tiene una única convulsión, eso puede ser simplemente una convulsión post-isquémica, no necesariamente que se vuelva epiléptico. ¿Bien? Pero ténganlo en cuenta porque los pacientes con accidentes cerebrovasculares son más frecuentes de lo que uno cree. Entonces, causas todas las que ustedes quieran, pero enfóquense, obviamente, a su diagnóstico clínico, neurológico, anamnesis, reseña, historia del paciente, y con eso nos enfocamos a tratar de buscar una posible causa. Ahora, ¿cómo hacemos nuestro diagnóstico de la epilepsia primaria en perros? Porque recuerden que en el perro me enfoco a descartar que sea epiléptico, en el gato me enfoco a descartar que sea estructural o infeccioso. Anamnesis, razas. Hay un artículo que les voy a mostrar que pueden descartar en donde ya muestran todas las razas en las cuales se ha mostrado la heredabilidad del problema. Pero en nuestro medio y en un estudio que hicimos, el Beagle, el Golden, el Poodle, el Schnauzer y los criollos son las razas que más nos llegan con epilepsia primaria. Raza entre 6 meses y 6 años, examen clínico y neurológico normal. Bioquímica sanguínea normal. Entonces yo voy chuleando, chuleo, bioquímica sanguínea normal. Hasta aquí ya tengo suficientes elementos para decir que mi perro o mi paciente, perdón, es epiléptico. ¿Sí? Obviamente nosotros nos vamos a resonancia magnética en áreas donde no hay diagnósticos electrofisiológicos, pero nosotros hacemos electroencefalografía antes de hacer una resonancia, si sospecho que mi perro es epiléptico. ¿Sí? Entonces aquí están todos estos elementos que les permiten. Anamnesis, raza y edad, check, es un Beagle de 3 años. Examen clínico normal, check. Examen neurológico normal, check. Hago pruebas de sangre normales, check. Estos elementos ya son suficientes, perdóname antes de que se me vaya la palabra, para determinar que su paciente es epiléptico. ¿Listo? No. Entre la química sanguínea es una batería de exámenes. Sí. Mira, en Bogotá se han creado los perfiles, ¿no? Perfiles compulsivos, perfiles hepáticos. Entonces, yo por la clínica de mi paciente le pido a la colega los exámenes que necesito. Evalúo y me gusta mucho tiroides, no solo porque crea que pueda causar trastornos neurológicos, sino porque si voy a medicar a ese paciente más adelante me interesa saber cómo está su tiroides. ¿Sí? Hepático, renal normal,
cuadro hemático, y si eso me orienta a metabólico, pues ya profundizo en el sistema que vea que pueda estar comprometido. Electrolitos rara vez hago porque rara vez tiene unos desórdenes electrolíticos en pacientes primarios que estén causando crisis, a menos de que haya algún antecedente de que podamos haber estado expuesto a algún tóxico. Y infecciosas en algunos casos si el paciente tiene un examen neurológico anormal, porque es raro en un paciente un examen neurológico normal si la causa de la convulsión es una infección. Recuerden que hablábamos infeccioso, trastorno neurológico multifocal. ¿Sí? ¿Listo? Correcto. ¿Qué aparato para hacer el programa es especial? Sí, yo lo hago. En Bogotá nosotros lo hacemos. Es humano. Es humano. Lo único que cambiamos son los montajes. No hacemos los mismos montajes que hacen en medicina humana. ¿Sí? Porque en humanos sí les interesa ser muy específicos con la localización del foco, porque eso les permite orientarse hacia el posible trastorno de los canales. Nosotros, como todavía no tenemos estudios, pues hacemos una orientación de los electrodos de forma muy general: frontopolar, frontal, parietal, occipital y temporal. ¿Listo? Ahorita les voy a mostrar algunos casos de eso. Miren, Canine Epilepsy Genetics. En este artículo están todas las razas en las cuales se ha descrito la heredabilidad del problema, ¿sí? O sea, en Beagle, el pastor belga, el belga terburén, border collie, dálmata, bernés de las montañas, pastor alemán, labrador retriever, standard poodle, visa. Bueno, aquí miren, realmente me hizo falta algunas hojitas, pero ahí hay varios, en ese artículo están todas las razas y se pueden descargar, se puede descargar gratis de Google Escolar, ¿sí? Entonces, ya se sabe que, por ejemplo, miren, el rango etario del pastor alemán entre 1 y 2 años, principalmente, pero por eso el rango es tan amplio, porque miren, el labrador retriever menor a 4 años, entonces el rango es amplio, pero este estudio demuestra un poco más reducido por raza el rango etario en el cual puede manifestar las crisis. El Beagle, menor a 1 año, principalmente. Este fue el trabajo de grado que hicimos con unos estudiantes allá en la Universidad de La Salle, y encontramos que el Schnauzer, a pesar de que no está descrito en la literatura, es una raza con una alta prevalencia de la enfermedad. Es una de las razas que más nos remiten. Y aquí en Colombia hay mucho Schnauzer. El hipotiroidismo y la epilepsia. Ojo, el hipotiroidismo rara vez es la causa primaria de la epilepsia. Hay 2 razones por las cuales el hipotiroidismo puede causar convulsiones. Opción A, un paciente con hipertrigliceridemia y que la misma conduzca a un desorden vascular, como ocurre acá, ¿sí? Y hay algunos pacientes con desórdenes vasculares isquémicos que pueden ser hipotiroideos positivos. Pero entonces yo ya no tengo que lidiar en ese paciente, trato el hipotiroidismo, pero el problema ya va a ser la isquemia, y ese paciente me puede hacer una epilepsia post-isquemia que fue causada inicialmente por el hipotiroidismo. Entonces, cuando uno hace pruebas de tiroides, no solo es suficiente tratar el hipotiroidismo, porque muchos de estos pacientes hacen las convulsiones es por accidentes isquémicos. Esta es la opción A. Opción B, se sabe que el hipotiroidismo reduce los niveles centrales de serotonina, y la serotonina tiene un efecto de regular la activación neuronal. Si me falta serotonina y mi perro es epiléptico, pues tengo un factor aquí que está haciendo que la epilepsia se manifieste. Entonces, opción B es que el trastorno en neurotransmisión que causa el hipotiroidismo me hace que el paciente epiléptico primario me convulsione. Hay que tratar el hipotiroidismo, pero probablemente necesite antiepilépticos este paciente, ¿sí? Entonces, estos son las dos posibles causas por las que el paciente hipotiroideo causa trastornos convulsivos, ¿sí? Obviamente, para poder profundizar en el diagnóstico hay que hacer imágenes de avanzada. La encefalopatía hepática, el diagnóstico más frecuente por los colegas. Doctor, es que este perro convulsionó y tenía las enzimas elevadas, le traté el hígado y dejó de convulsionar, pero otra vez está convulsionando. Eso no es causa de convulsión. Las enzimas hepáticas elevadas por sí solas no son suficientes para hacer un diagnóstico de encefalopatía hepática. Necesario medir el amonio, que es el que es neurotóxico. ¿Acá tienen cómo medirlo? ¿No? ¿Todavía no? Bueno. Pero es raro que... Uratos de amonio. Dime. Se pueden encontrar uratos de amonio en la orina. Uratos de amonio, urea baja,
y el tipo de crisis que produce el paciente con encefalopatía hepática rara vez es la crisis tónico-clónico generalizada, sino que son parciales complejas con vocalización, marcha en círculos, ceguera temporal, embotamiento mental. El efecto es neurotóxico general, no es solo a una estructura, no es solo a una área, entonces encuentra uno más signos del trastorno neurológico además de la convulsión. Y rara vez, a menos de que sea un shock portosistémico, en ese caso sí puede tener uno pocos signos de falla hepática, pero si es una falla hepática franca, pues el paciente va a tener signos sistémicos de la hepatopatía. Entonces, incremento de enzimas en pacientes convulsivos no es suficiente para determinar una encefalopatía hepática. Pero se pueden medir ácidos biliares, ¿no? ¿Acá? Sí, eso se puede. Ácidos biliares se pueden medir, es una muy buena aproximación hacia el diagnóstico de insuficiencia hepática. Sin embargo, el ácido biliar no es neurotóxico, ¿sí? Pero nos orientamos. Ácido biliar, más urea baja, más uratos de amonio en la orina, nos sugiere una encefalopatía hepática, pero siempre acompañada de la clínica, ¿vale? Esto es para romperles un poco los mitos, porque es que me encuentro con mucho paciente hipotiroideo y con mucho paciente con enzimas hepáticas elevadas, diagnosticados como epilépticos reactivos o sintomáticos, cuando realmente su problema es una epilepsia congénita o primaria. La electroencefalografía, bueno, esto no los va a molestar mucho, este es nuestro equipo, aquí estamos haciendo la electroencefalografía, estamos desde el 2011, 4 años trabajando con este método de diagnóstico, es una muy buena herramienta. Yo he tenido la oportunidad, gracias a los viajes, de hacer electroencefalografías alrededor del país, y en Medellín es donde mejores electroencefalogramas obtenemos. ¿Por qué? No sé. Barranquilla también es una ciudad en la cual hay casos muy interesantes, pero existen métodos que permiten agudizar el diagnóstico a través de la electroencefalografía, no vamos a entrar en detalle. Ya se está utilizando como método de diagnóstico en gatos y con alfaminéticos como sedantes. Nosotros utilizamos la silacina, ¿sí? Aquí están los estudios de neuroanatomía, frontopolar, frontal, parietal, occipital, central y temporal, ¿sí? Y eso nos permite a nosotros hacer la colocación de los electrodos de acuerdo a las diferentes razas, o bueno, la conformación anatómica del cráneo, braquicéfalos y obviamente los dolicocéfalos, que son muy similares a los mesocefálicos. Los diferentes electrodos, qué posiciones utilizamos, y vamos a buscar trastornos focales versus generalizados. Hay pacientes que hacen focal, pero se generalizan de una forma abrupta en cuestiones de milisegundos. Entonces, de acuerdo a lo que nosotros veamos, miren, por ejemplo, este paciente tenía un trastorno focal, ondas agudas en el área frontal. ¿Qué tipo de convulsión tendrá este paciente? Si el origen del foco es frontal. Motoras, muy bien. Entonces, a mí la clínica de este paciente, ya cuando yo lo conecto, sé qué es lo que voy a buscar, ¿sí? Área frontal. Este perro que nos enseñó muchísimo, un perro que cada 21 días convulsionaba 21 veces ese día, y los propietarios vivían a 2 horas y media de Bogotá. Su electroencefalograma, un electroencefalograma normal se debe ver así, y este paciente manifestaba estos trastornos que son estas ondas de puntas y hacía unas crisis convulsivas terribles. El Beagle, para mí, junto con el Collie y el Jack Russell Terrier, son razas a las que yo mantengo así de cerca, porque son pacientes que se pueden salir de control muy fácil. Y si vamos a usar fenobarbital, cloruro de potasio, o sea lo que sea que vayamos a utilizar, el monitoreo constante. Yo no quiero que el paciente me vuelva refractario, y por eso está el Border Collie, el Jack Russell y el Beagle en constante monitoreo, porque son pacientes que pueden hacer refractariedad muy fácil. ¿Bien? Aquí tenemos este que era el que giraba. Perdón, ahí se manejan los niveles de fenobarbital en sangre. Sí, ya vamos para allá, con la medicación hablamos de eso. Ustedes tríos muy adelantados, siempre preguntan cosas que ya no hay. Esto, boxer de 8 años, inicio súbito de signos neurológicos con convulsiones que iniciaban con alteraciones conductuales. Este paciente tenía un trastorno muy focal, miren, el área temporal izquierda, ahí está el trastorno, ¿sí? Y veríamos que se mantenía en el tiempo con ondas lentas y agudas. Este tipo de trastorno focalizado así como que es continuo me hace sospechar a mí un trastorno estructural. Y este paciente
Lo resonamos y ahí estaba su accidente isquémico en el área temporal izquierda. Porque le digo a la propietaria, mire, el electroencefalograma me sugiere una alteración estructural en el área temporal izquierda, necesitamos resonarlo. Puede que sea un tumor boxer de 8 años, ay Dios mío. ¿Sí? Y lo resonamos y era un accidente cerebrovascular, pero en un área que es altamente convulsionante y desafortunadamente el paciente, a pesar de la medicación, las epilepsias sintomáticas son más difíciles de controlar. Onyx, Golden Retriever, edad 1 año y 3 meses, remitido para valoración neurológica porque desde los 7 meses convulsionaba con una frecuencia aproximada de 1 a cada 4 semanas. Hace 2 meses convulsiona entre 5 a 6 veces cada 4 días. Paciente muy joven, Golden Retriever. Como antecedente importante, epilepsia secuelar o epilepsia sintomática, pero por una secuela. El paciente fue golpeado por un soldado en la cabeza a sus 3 meses de edad, golpe que lo dejó en coma por 3 días. ¿Sí? Este pacientico está aquí, está chiquito. Aquí está el electroencefalograma y este paciente, esto es la parte normal y esta es la parte fea. Un trastorno epileptiforme generalizado. Este paciente terminó en eutanasia porque estaba con 3 medicamentos y no fue posible controlarlo. Es súper complicado manejar las epilepsias postraumáticas o seculares. Aquí hay un estudio que habla de que epilepsia después de trauma craneoencefálico en perros, un modelo natural de la epilepsia postraumática. El perro que sufre trauma craneoencefálico puede desarrollar epilepsia sintomática. ¿Sí? Entonces tengan en cuenta eso y como parte de su anamnesis evalúen. Fue golpeado, sí doctor, mire, cuando era cachorro a mí se me cayó los brazos, se golpeó en la cabeza y ese día estuvo como mareado y ya después se recuperó. Es muy probable que este paciente esté dentro de este grupo. ¿Qué encontraron en este estudio? El 6.6% de los pacientes referidos al hospital por trauma craneoencefálico desarrollaron epilepsia postraumática. El 14.3% de los pacientes con fractura de cráneo desarrollaron la epilepsia, o sea que si el paciente tiene trauma craneoencefálico y adicionalmente a eso, fractura de cráneo, es más propenso a desarrollarlo. Y el 15.5% de los pacientes referidos por epilepsia tenían antecedentes de trauma craneoencefálico. Para que vean entonces el trauma craneoencefálico a futuro lo que puede pasar, el accidente cerebrovascular a futuro lo que puede pasar. Son pacientes, de hecho, los más frecuentes de epilepsia sintomática, además de obviamente las neoplasias. Aquí está para mi doctor corticoides. El corticoide y su administración previene las convulsiones después de trauma craneoencefálico. Se estaban haciendo esta pregunta para evaluar y encontraron en este estudio del 2004 que el uso de corticoides en trauma craneoencefálico no reduce la posibilidad de presentación convulsiones por secuela del trauma, pero incrementa el riesgo de la presentación de convulsiones en etapas tempranas. Aquí veo. ¿Más estudios no? ¿O ya subí? Pero yo ahorita se muere. El Onyx de 12 meses después volvimos a hacer un electroencefalograma y la cosa era igual. No respondió. Este paciente terminó eutanasiado. La epilepsia postraumática es súper compleja. La epilepsia secular por distemper, súper compleja. La epilepsia secular posisquémica, súper compleja. Estas epilepsias sintomáticas son difíciles de tratar realmente, para que tengan en cuenta estos elementos. Burbuja, 8 años, Golden Retriever, inicio con crisis convulsivas tónico-clónicas desde el primer año de edad, perdón, eso no es lo que quería decir acá, con una frecuencia de una crisis cada 7 meses. Al momento de la remisión estaba presentando una cada 24 horas. ¿Sí? Esta era burbuja, hicimos su diagnóstico electroencefalográfico. Si es continuo, ¿qué sospechamos? Si el trastorno electroencefalográfico es continuo en una misma área, ¿qué sospechamos? Estructural. No sabemos si es isquémico, es estructural. ¿Sí? La pacientica tenía su trastorno continuo. Aquí está la burbuja tónico-clónico generalizada. Y aprovecho este caso para contarles. Esta perrita no convulsionaba antes así. ¿Sí? Si su paciente epiléptico tiene cambio en el patrón, la intensidad y la frecuencia de las convulsiones, sospechen de que hay otra causa aparte de la epilepsia primaria. Ustedes llevan 3 años con el paciente en tratamiento muy bien, pero la cosa se comienza a complicar y las convulsiones cambian. Antes iniciaban así, doctor, ahora de una acá y son tónico-clónica generalizada. Pues efectivamente esta paciente tenía un tumor en el área frontal izquierda.
Entonces esta paciente, la causa de las convulsiones al primer año de vida no era el tumor, pero fue la que empeoró el cuadro más adelante, que fue la razón por la cual no la remitieron. Entonces, si su paciente epiléptico congénito diagnosticado tiene cambios en el patrón, en las crisis, en la intensidad, eso les hace pensar en que tenga una causa diferente a la epilepsia primaria congénita. ¿Sí? Si no es hablando, es el celular. Bien, entonces, ¿eso por qué se los digo? Porque muchas veces el paciente llega con fenobarbital, con bromuro, con levetiracetam, porque dicen que es refractario. Indaga uno y resulta que el patrón de las crisis han cambiado, lo resonas y te encuentras con un tumor cerebral. Ese paciente, además del anticonvulsivo, aquí sí, mi doctor, necesita corticoides en dosis antiinflamatorias, 0,5 a 1 miligramo por kilo de prednisolona para el tratamiento del tumor cerebral. Aquí está, cambios en el patrón, frecuencia e intensidad de las crisis convulsivas. Debemos buscar otras causas diferentes a la epilepsia primaria. ¿Sí? Animales jóvenes, busquemos metabólicas endocrinos infecciosas, animales de edad avanzada, neoplásicas. ¿Sí? Simplemente para que tengan en cuenta cómo ubicamos nuestro diagnóstico. Si es un Yorkie de 7 meses el que está convulsionando, shunt portosistémico, hidrocefalia, meningoencefalitis o no, leucoencefalitis necrótica, antes que pensar que es una epilepsia primaria. ¿Bien? Entonces todo eso se lo va dando a uno, digamos, un poco la experiencia y obviamente el poder acceder a métodos de diagnósticos avanzados que son los que te enseñan sobre los casos. Aquí está este felino con su trastorno epileptiforme, focal generalizado. Aquí está, se observan ese tipo de ondas, el paciente felino, tiene paroxismos de ondas lentas en el área frontal derecha que se generalizan en el área temporal. ¿Esto qué es? ¿Qué está repitiendo? Un paciente con un meningioma, perdón. Un meningioma en el área frontal. Bien. Área frontal derecha, ahí está el meningioma. ¿Sí? Enlentecimiento continuo. Aquí tenemos a este chiquito al que le hicimos una electroencefalografía, uno de los casos más interesantes que ha atendido, y el paciente presentaba un trastorno continuo en esta área. Ahí se le tocó utilizar el montaje de humanos en el área frontal izquierda, pero no encontramos dónde hacer resonancia. Ellos querían, ese era un tigre del circo de hermanos Gasca, y ellos querían que hicieran una resonancia y no nos dejaron en ningún lado hacerlo. Hubiera sido muy interesante haberla podido hacer. Bien, tengan en cuenta neuroimagen en felinos es frecuente cuando tienen edad avanzada y son de raza pura. El meningioma es una de las neoplasias más frecuentes. Felinos mayores a 7 años que inician por primera vez en su etapa, en su vida a convulsionar, mi principal diagnóstico diferencial va a ser descartar neoplasias. ¿Sí? Y el meningioma múltiple es muy frecuente, no son 1, ni fueron 2, fueron 3 los que nos encontramos en la resonancia de este paciente. ¿Sí? Entonces, cuando son tumores focalizados como esto, pues ¿qué se hace? Operar. Pero bueno, aquí está este otro paciente, este ya lo vimos, Lima, el maltés, que sabíamos que tenía un trastorno focal simple. ¿Sí? El movimiento de los párpados que ustedes ven ahí, una crisis focal simple en un paciente como de esta raza, me hace pensar de un trastorno inflamatorio. La electroencefalografía mostraba esto, un enlentecimiento continuo en el área parietal izquierda, si ustedes observan. ¿Sí? Se alcanzan a ver ondas más lentas y ahí le sugerimos al propietario, vamos a hacer una resonancia. Pero adicionalmente a eso, el paciente presentaba ondas agudas porque el perro convulsionaba, y miren esto se conoce como sucesión de polipuntas y es un trastorno funcional, lo que quiere decir que este paciente, además de tener su meningoencefalitis granulomatosa, que se los mostré ayer, tener hidromielia causando el dolor cervical, aquí está la dilatación del canal. ¿Esto qué es? Este paciente tenía 3 diagnósticos: síndrome del perro blanco temblador, epilepsia primaria, meningoencefalitis granulomatosa, necrótica, perdón.
y silicohidromiel. Y Martín. Sí, el tratamiento ayer lo discutimos, todos están de acuerdo, ¿sí? 1 por cada 5. Y aquí está, estos son los casos más interesantes. Los comenzamos a registrar y miren, se comienzan a presentar las ondas. Aquí viene, va a empezar y efectivamente convulsionan mientras estamos registrando. Esos son los que nos dan más información. Este fue un electroencefalograma de un paciente en Medellín. Ahí está. ¿Y ese perro estaba tranquilizado? Se daba con silacina, pero la silacina lo interesante es que afecta al tronco, no la corteza directamente. Entonces el paciente puede perfectamente convulsionar durante un registro. ¿Sí? La sedación, la silacina no es medicamento para trabajar convulsiones. ¿Sí? Entonces por eso la usamos para la electroencefalografía. Aquí está nuestra estadística. De 76 pacientes, 45, el 59% idiopáticos, 22 otra causa de convulsión y en algunos electroencefalogramas normales. Estos podrían ser clasificados como los de etiología no conocida o de etiología desconocida más bien, ¿sí? Pero entonces miren, de perros obviamente en nuestro trabajo, en el trabajo general de los muchachos, el 60% son epilépticos primarios de los perros que nos remitían para evaluar por convulsiones. Bueno, aquí están los focos, no vamos a entrar en detalles. Esto es para que ustedes tengan en cuenta, de acuerdo a la edad o el rango etario, cuáles son los principales trastornos. Eso les va a quedar ahí en el video para que ustedes lo miren con detalle. Hormonas y epilepsia, ayer no era por molestar, realmente, pero es literal, las perras y sus estrógenos no ayudan para el control de la epilepsia. Entonces, por lo general, a las perritas epilépticas las esterilizamos. Se maneja una dieta para que no se suban de peso porque la obesidad también es contraproducente para el control de la epilepsia y evitamos que se reproduzca el problema, por un lado, y segundo, que la carga estrogénica aumente la excitabilidad neuronal. Ahora, en perros también ocurre, y se demostró en un estudio, que los machos con tendencia a ser agresivos, dominantes, son perros que hacen crisis seriadas y estatus epilépticos más frecuente que un macho normal. Así sí que si el macho es agresivo, es dominante, recomiende la castración para un mejor control de las crisis convulsivas. ¿Sí? Bueno, ¿cuál es la mejor herramienta para el diagnóstico del paciente epiléptico? ¿Será el examen clínico? ¿Será el examen neurológico? ¿Será el perfil convulsivo? ¿Las convalidaciones electroencefalográficas? ¿O ustedes? Ustedes son los que integran toda esta información y con eso toman una decisión, ¿sí? La clínica prima, ¿sí? La clínica prima. Nosotros tenemos pacientes, electroencefalograma normal, resonancia normal, bioquímica sanguínea normal, pues ¿qué hacemos? Tomamos una decisión con base en toda la información que tenemos. Ahora sí les dejo este mensaje, la mente es como un paracaídas, solo funciona si se abre para que sean perceptivos a todas las alternativas terapéuticas que existen. ¿Cuándo tratamos? Pautas para el tratamiento, y esto es lo que más me importa que les quede a ustedes claro. Convulsiones con una frecuencia menor a 12 semanas para felinos y menores a 8 semanas para caninos. Doctor, mi perro convulsiona una vez cada año, ese perro no se trata. ¿Sí? Ahora, el perro convulsiona cada 6 meses, y así tuve una schnauzer, pero cada vez que convulsionaba hacía estatus epiléptico. Estatus epiléptico. A pesar de que no cumple la orden de la frecuencia, cumple el segundo parámetro de tratamiento. Cada 6 meses, pero hacía estatus epiléptico y se trataban de esa forma entonces con anticonvulsivantes. Si la convulsión que le da al paciente dura más de 3 minutos, porque tiende a ser estatus epiléptico, también se trata. Y si a pesar de que convulsionaba cada año, luego comenzó a convulsionar cada 6 meses, luego cada 4, luego cada 2, luego cada mes, el incremento en la frecuencia de las convulsiones indica que es necesario el tratamiento de los pacientes con este tipo de enfermedad. Estas son las 4 reglas generales para denotar si tratamos a un paciente o no. ¿Bien? Yo que hago normalmente al paciente que no cumple ninguno de estos, les hago terapias alternativas. ¿Sí? Y entre ellas el manejo de la dieta para mí es muy importante. Yo creo mucho en el dicho que dice ustedes lo que comen. Y hay un neurólogo que es el doctor
a Roger Clemons de la Universidad de California, que el man hace medicina tradicional china y es neurólogo certificado, y el hombre a todos sus pacientes epilépticos los pone en dieta casera. Y él dice, desde que estoy haciendo eso, sin dejar el anticonvulsivante de lado, tengo pacientes que pasan hasta 9, 10 meses sin convulsionar, y yo he incluido eso en mis terapias, porque el perro, o lo que se sabe de estudios en humanos, es que los carbohidratos son malos para los pacientes epilépticos, y por eso, incluso en los refractarios, actualmente, si ustedes lo han escuchado, se manejan las dietas cetogénicas, no sé si las han escuchado. Dietas cetogénicas, alto contenido de grasa y proteína y cero carbohidrato. Y en los perros eso sería una muy buena alternativa, porque el perro, su principal fuente de energía es la grasa, segundo la proteína y en tercera instancia el carbohidrato. Pero la alimentación actual ha hecho que utilicemos como principal fuente de materia prima para su alimentación el carbohidrato derivado del maíz, del trigo, de la soya, y eso para mí en un paciente epiléptico es importante controlarlo. Prefiero mandar un concentrado libre de grano. Ustedes ya conocen, no digo marcas porque está en video, ¿bien? Pero los que dicen grain free, esa es una muy buena opción para el manejo de estos pacientes epilépticos. Cuando nosotros hablamos de nuestro tratamiento, o estimulamos la inhibición o bloqueamos la excitación, son nuestros dos objetivos. Aquí está: inhibir mecanismos excitatorios, canales de sodio, excitación glutamatérgica, canales de calcio, o facilitar la inhibición GABAérgica. Y para ello utilizamos estos medicamentos. El primero, que seguirá, digamos, siendo el medicamento de elección por los costos, hasta que nos lo quiten, porque ya cada vez está siendo más complicado de conseguir el fenobarbital, a pesar de que tengamos nuestras fórmulas de medicamentos controlados y no lo utilicemos sino para nuestros pacientes. En Chile el fenobarbital ya no lo usan. El único centro veterinario es el del doctor Enzo Bosco, que está autorizado para formular y vender fenobarbital, de resto no más, y solo para los pacientes, no a los colegas. Vida media entre 24 a 36 horas. Esto es importante. El tratamiento resulta ser exitoso en el 60 al 65% de los casos en pacientes con crisis generalizadas. El paciente que hace crisis parciales, en ese es menos efectivo, ¿sí? Tengan en cuenta para que no se frustren si su paciente no responde. Entonces hay que decirle al propietario, cuando vamos a iniciar el tratamiento: mi señora, le voy a mandar un medicamento que es el fenobarbital, estos son los efectos secundarios y es efectivo en 6 de cada 10 perros que son tratados, ¿sí? Adicionalmente, es importante que tengan en cuenta que este medicamento, por esta vida media prolongada, sus efectos o el periodo que necesita para la acumulación en sangre es de mínimo 14 días de administración. O sea que durante esos primeros 14 días el medicamento no es el que controla la convulsión, y mandar fenobarbital por 3, 4 o 5 días no tiene sentido. Si el perro no convulsiona en esos 10 a 14 días, o durante esos 3 a 4 días que mandaron el fenobarbital, no es por el medicamento, es por obra y gracia del Espíritu Santo. Tengan en cuenta eso. Este medicamento se tiene que administrar y hacer medición de niveles séricos a los 30 días. Produce polidipsia, poliuria, polifagia. Ojo con esta polifagia: perros que comen madera, perros que comen marco, perros que comen muebles, se comen lo que se encuentre. Incluso he encontrado pacientes con esos signos neurológicos. Iniciamos con dosis de 3 a 5 miligramos por kilo y al mes monitoreamos niveles séricos. ¿Listo? Tengan en cuenta esto: el medicamento sí es hepatotóxico, pero produce una hepatotoxicidad subclínica. Rara vez veo unos pacientes con hepatopatía severa, rara vez. Yo no he visto. Entonces al fenobarbital se le ha hecho mucha mala fama con este cuento, pero en los pacientes a los que yo les hago exámenes y encuentro enzimas hepáticas elevadas, antes de utilizar el fenobarbital busco alternativas como el bromuro de potasio. Entonces, si yo hago mis exámenes de abordaje diagnóstico y encuentro las enzimas hepáticas elevadas, probablemente en ese paciente no inicie con el fenobarbital. El fenobarbital va a ser el medicamento de segunda mano, ¿sí? Para tratarlo si necesito y no lo estoy controlando. Porque los estudios demostraron que no es inductor enzimático, solo induce la citocromo P450, y tengan en cuenta eso porque la citocromo P450 es el mecanismo de metabolismo del hepatocito más eficaz, y si lo induce quiere decir que otros medicamentos como la furosemida, como el ketoconazol, que ustedes den por esa vía, se van a metabolizar más rápido, sus niveles en sangre van a ser más fácilmente eliminados.
Y lo otro que hay que tener en cuenta del fenobarbital es que a pesar de que dice la literatura que los niveles séricos deben estar aquí y que los alcanzan entre 2 a 3 semanas, mi experiencia y la de algunos otros colegas es el nivel óptimo es aquí, entre 20 y 25 microgramos por mililitro, perdón. Si no lo logro controlar con ese nivel, me voy máximo hasta 35. Por encima de 35, estos pacientes tienen un alto riesgo de hepatotoxicidad. ¿Sí? Si ustedes están por encima de 35 y no han logrado controlar las convulsiones, piensen en otro medicamento, bajen la dosis de este y den otro medicamento para ayudar a controlar las convulsiones. Actualmente el medicamento para el refractario medicado más efectivo descrito en la literatura es la sonizanida y no está acá en Colombia. ¿Sí? Tiene que ser un paciente, yo siempre digo que el paciente epiléptico es muy buen paciente porque es paciente para toda la vida. Ese paciente tiene que estar en control semestral, midiendo enzimas hepáticas, pruebas de función hepática y niveles séricos. ¿Sí? Esas son las cosas que se hacen al mes y luego semestralmente en estos pacientes. Y eso hay que decirse al propietario. Los costos son bajos, pero la monitorización es más elevada. ¿Sí? Signos de hepatotoxicidad, reducimos la dosis gradualmente. Ojo, no lo quitamos. En una suspensión inmediata puede generar efectos de rebote y el paciente entra en un estatus epiléptico. Lo quitamos gradualmente, reduciendo en un 25% la dosis por semana. ¿Sí? Y esto es importante. Si ustedes tienen un paciente y está medicado con fenobarbital, ese paciente cuando entra en estatus no va a responder muy bien a las benzodiazepinas, porque las benzodiazepinas se metabolizan por la vía del citocromo P450. O sea que ustedes ponen la benzodiazepina, el paciente se controla y a los 5 minutos otra vez está en estatus, porque el fenobarbital disminuye la biodisponibilidad, la concentración máxima, el tiempo medio de permanencia y el tiempo de alcanzar la concentración máxima después de administrar el diazepam vía intravenosa y rectal. Ojo, la vía intrarrectal que evalúa esta gente es con supositorios de diazepam que contienen vehículos diferentes. No es el diazepam en ampolla que utilizamos nosotros. Ese diazepam en ampolla que utilizamos nosotros, si ponemos intrarrectal, no es tan efectivo. Los estudios han demostrado que los niveles séricos después de administrar el diazepam en ampolla vía intrarrectal son 0. A los 30, a la hora, a las 2 y a las 4 horas. Y ese estudio lo está haciendo el doctor Enzo Bosco allá en Chile. Es para que tengan en cuenta. ¿Listo? Así que si me llega un paciente medicado con fenobarbital, utilizo diazepam, pero a los 3 minutos, máximo 5, le estoy poniendo una dosis de pental. ¿Sí? Para tratar de controlar el estatus. Y por último, el efecto que tiene sobre tiroides. Estas son las dos razones por las cuales yo no medico un paciente con fenobarbital: enzimas hepáticas elevadas y que dentro de su paneo endocrino me salga con compromiso de la tiroides. Porque el fenobarbital puede inducir incluso un hipotiroidismo franco, porque aumenta el metabolismo hepático de la levotiroxina. Entonces, si mi paciente es hipotiroideo, yo no lo medico con fenobarbital, busco alternativas como el bromuro, pregabalina, levetiracetam, otras opciones. ¿Listo? Esto es una parte importante porque el fenobarbital es el que siempre usamos, pero hay que saberlo usar. No es para todos los pacientes y no es para todas las crisis. Ya vimos que para las parciales simples o complejas no es tan efectivo. Bien. Bromuro de potasio es uno de los medicamentos que actualmente estoy utilizando de manera más frecuente porque mucho paciente me llega a mí con enzimas hepáticas elevadas. Es un medicamento que se usa ampliamente y es la segunda opción de realmente yo estoy fenobarbital y bromuro casi que un 50-50, ¿sí? Mis pacientes medicados. Necesita tiempos de bioacumulación de 90 a 120 días, entonces este es un medicamento que no puedo dar como el fenobarbital. Es decir, darlo a la dosis regular y esperar el tiempo que necesita para tener niveles séricos efectivos. Por eso se hace lo que se denomina dosis de carga. Si yo no hago dosis de carga, ese paciente va a tener 90 o hasta 120 días sin niveles séricos efectivos. Por eso cuando el propietario llega y me dice: doctor, vamos a aplicarlo con bromuro de potasio, si necesitamos dosis de carga, llévese de una vez 2 frascos. Porque ese paciente, el primer frasco se le va a acabar casi que en la primera terapia.
90 a 120 miligramos por kilogramo cada 24 horas por 5 días. Esta dosis de carga la puedo dividir en 2 a 3 tomas en el día, porque pueden ser en Golden Retrievers hasta 14 cápsulas en un día. Entonces esas 14 cápsulas las dividimos en 2 a 3 tomas, porque si le damos una carga de 14, muy probablemente, no ocurre en todos los casos, la puedan vomitar. Entonces, en los pacientes que me la vomitan, le divido la fracción, le fracciono la dosis, perdón. Luego continuamos la terapia con 20 a 40 miligramos por kilo cada 24 horas de forma indefinida. Yo utilizo las dosis alticas, 30 a 40. Este es un medicamento que me gusta mucho porque, miren, se elimina exclusivamente por vía renal la fracción completa, es decir, el bromuro de potasio como entra, hace su efecto y así mismo se elimina, no pasa por hígado, por eso es una muy buena alternativa para los pacientes que tienen enzimas hepáticas elevadas. Efectos secundarios: polifagia, ataxia y sedación, sobre todo en la dosis de carga, incluso hasta el caso del paciente no querer pararse ni siquiera comer, ¿sí? Entonces eso hay que advertirse al propietario. Mire, le vamos a dar una dosis de carga, pero puede tener estos efectos que normalmente se desaparecen por sí solos 7 a 10 días después, que son 2 a 5 días después de terminar la dosis de carga. O sea, que la presencia de ninguno de esos efectos implica bajar dosis, No. hay que sostenerse. No, exactamente. Muy buena pregunta. Si la presencia de alguno de esos signos indica bajar dosis, no. Si el signo permanece a pesar de que ya ha pasado el tiempo de la dosis de carga, ahí sí. Pero si no, no. Esperamos los 7 a 10 días y que el propietario sepa que puede existir ese riesgo. ¿Bien? La pancreatitis descrita en la literatura, yo solo tuve un caso en el cual tenía la sospecha de que era una pancreatitis por bromuro de potasio. Comencé a indagar y después el propietario me dice: doctor, pero yo le doy el bromuro de potasio hace 3 meses, entonces no creo que sea eso. Yo me hubiera hecho eso al principio, no hubiéramos perdido tiempo en tratar de descartar eso como causa. En felinos, ojo, se ha asociado a asma y a aplasia medular. Entonces tengan en cuenta que en felinos puede no ser una muy buena opción, ¿sí? Los que actualmente conseguimos son en cápsulas y la cápsula no es fácil de darse a un felino. Y el que es en suspensión viene alcoholizado, lo cual no le gusta al felino. Sí, viene con un extracto alcohólico, o viene con alcohol como vehículo y por eso no les gusta mucho al felino. Entonces en el felino utilizo más el bromuro de potasio o la gabapentina, que la mandamos a preparar en fórmula magistral, porque la gabapentina para esas crisis faciales que les mostré el gato es excelente. La gabapentina para las crisis faciales es excelente. Aquí está la gabapentina, el segundo medicamento. Ha bajado su uso porque me he dado cuenta que los pacientes epilépticos primarios que hacen crisis tónico-clónicas se vuelven refractarios muy fácilmente a este medicamento. Entonces, en el paciente que hace crisis parcial simple o crisis parcial compleja, que no generaliza, la gabapentina es una buena opción. ¿Cuál es el gran problema? Vida media de 3 a 4 horas, o sea que el medicamento se tiene que administrar como mínimo 3 veces al día, lo cual en Bogotá no es una opción con el estilo de vida que muchas personas tienen. De pronto acá en Pasto sí puede ser fácil ir del trabajo a la casa, dar el medicamento al mediodía y volver al trabajo, pero en Bogotá eso dificulta en muchos casos la medicación. De hecho, la perra Shiba Inu, que estaba así con este movimiento como medio errático y que hacía caminadas como soldado como militar, está con este medicamento y ha respondido muy bien. Llevamos 2 meses sin ningún tipo de crisis, ¿sí? Dosis 25 a 60 miligramos por kilo, dividido en 3 a 4 tomas. Yo normalmente utilizo una dosis de unos 20 miligramos por kilo cada 8, lo que da las 60 dividido en 3 tomas, ¿sí? En felinos, la ventaja es que se puede dar una o incluso 2 veces. Todavía no se sabe por qué, pero la eliminación de la gabapentina en el felino es más lenta, por eso la uso, porque no se la tengo que dar 3 veces, sino que se la tengo que dar 2, igual que un fenobarbital o incluso 1, y mando a preparar la capsulita, fórmula magistral, de lo que necesito. Ataxia y sedación nunca he tenido con la gabapentina. ¿Tiene recubrimiento entérico? La cápsula sí, la que mandamos a hacer sí. Si el pH del perro es ácido, el del felino, mucho más. ¿Y se pueden dar por largos periodos de tiempo esto? Por largos periodos. Hasta ahora, es lo que pasa más o menos con los matrimonios. Los matrimonios nuevos, todo color de rosa, todo se vive lindo, y con los matrimonios antiguos, pues la cosa ya tiene muchos defectos.
El fenobarbital, como es un medicamento que lleva mucho tiempo en el mercado, pues ya se le conocen todos los efectos secundarios. Estos medicamentos tienen menos tiempo y hasta ahora no se le han reconocido. Solo estos, mira, comparados con la lista que tiene el bromuro y el fenobarbital. Pero estos, tengo gatos y perros medicados con estos años y todo bien, ¿sí? Siempre pienso en cambiarlo cuando el propietario me dice, doctor, si es de perro 3 veces al día ya no puedo, entonces me lo paso a bromuro de potasio por lo general, porque es una vez al día y lo que quiero es solucionarle al propietario el problema de la frecuencia de la medicación. Entonces el bromuro de potasio me ayuda mucho para eso porque es una vez al día. Doctor, una pregunta, cuando combino el bromuro con el fenobarbital, ¿a qué dosis manejo el bromuro? Perfecto, muy buena pregunta. Voy a aprovechar para hacer esto acá. El doctor me pregunta que cuando voy a mezclar medicamentos, ¿qué debo hacer con las dosis? Se los voy a poner acá para que les quede grabado porque los humanos somos más de memoria visual, o por lo menos eso dicen los neurocientíficos. Si el paciente está con fenobarbital y con una dosis mayor a 5 miligramos por kilo, hacemos el bromuro de potasio con una dosis de carga mínima, que sería la de 90, y mantenemos una dosis de mantenimiento mínima, que es la de 20 miligramos por kilo. Y podemos pensar en reducir la dosis gradualmente del fenobarbital hasta 3 miligramos por kilo si la clínica del paciente lo permite. ¿Sí? Por lo general así hacemos. Ahora, si es el caso contrario, en el que el bromuro se esté administrando, el caso A, vamos a ver, en el que el bromuro se esté administrando, el caso B, en el que el bromuro sea la primera elección, se hizo su dosis de 120 y se está manteniendo a 40 miligramos por kilo, iniciamos fenobarbital a 3 miligramos por kilo, tratando de mantener niveles séricos en el rango bajo, 20 a 25. ¿Sí? Y podemos reducir este hasta 20 miligramos por kilo. ¿Sí? Dícese que el fenobarbital, además de tener efecto anticonvulsivante, tiene efecto neuroprotector, razón por la cual en muchos pacientes, a pesar de que ya el paciente no está respondiendo al medicamento, se deja en dosis mínimas, tan mínimas como 2 miligramos por kilo día por el efecto neuroprotector que tiene. No, el bromuro de potasio es una vez al día. Bromuro de potasio una vez al día, fenobarbital 2 veces al día. Ahora, en pocos casos, doctor, déjame que voy a escribir otra cosa. En pocos casos hacemos la modificación de la frecuencia del fenobarbital. Gracias. Cuando ustedes miden niveles séricos, y esta parte se me olvidó, los niveles séricos se miden en la mañana, antes de la dosis matutina. Si el perro lo toma a las 8 de la mañana, se hace la prueba a las 7:59. Por molestar, pero 7:30, 7 de la mañana se toma la muestra de sangre. Yo lo que quiero saber es de la dosis que le estoy dando, antes de darle la siguiente, cuánto le queda en sangre. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes miden a las 11 de la mañana, están midiendo el pico. Y el pico no es bueno porque el pico es el pico y ustedes dicen, ah, no estamos bien. ¿Sí? ¿En qué casos el fenobarbital se da 3 veces al día? Cuando ustedes, y eso lo hacemos en algunos casos contados, miden antes de la dosis matutina y miden el pico. La idea es que se mantengan los niveles estables. El pico acá y la dosis antes de la dosis matutina acá, que no haya muchos cambios. Pero si ustedes miden el pico y la basal les da acá, este paciente puede necesitar que dividamos la dosis de fenobarbital en 3 veces. ¿Me hago entender? Lleva a la doctora ya con cara de que está hablando esto. ¿Claro esto o lo repetimos? Normalmente medimos el fenobarbital
en la mañana antes de la dosis matutina. Y con esa nos guiamos para determinar los niveles séricos del fenobarbital. Acá, niveles séricos. En algunos casos en los que los pacientes tenemos buenos niveles séricos pero no estamos logrando un control efectivo y las convulsiones tienden a ser en medio de la administración de las dosis, eso me está hablando de que probablemente hay un lugar aquí donde se está quedando muy bajita la administración del medicamento. Entonces en estos pacientes medimos el AM y el pico. El pico, ¿cuándo es? 3 a 4 horas post-administración. Entonces, si el pico está por acá y la dosis matutina antes del, perdón, y la dosis matutina acá, y tienen un comportamiento muy lineal, el medicamento está bien, no es el problema. Ahí me toca pensar en añadirle otro medicamento a ese paciente. Pero si el paciente tiene un pico acá y una basal muy baja, hay mucha diferencia. A este paciente le tengo que dividir la dosis en 3 tomas para evitar que comience a caer, sino que se trate de mantener más estable los niveles séricos en sangre. ¿Sí? Entonces, eso es una cosita que hay que tener en cuenta. Nos ha ocurrido que el paciente tiende a convulsionar hacia el final de la dosis, entonces es porque probablemente está cayendo mucho la dosis del medicamento al final de la administración. No, en ese caso, digamos, si pasa eso, o sea, hay mucha diferencia entre el pico y la hora matutina, pero si los niveles están por debajo de los 15 a 45, aumento solamente la dosis, no la frecuencia. Sí. Si están por debajo de los niveles séricos, se aumenta la dosis. Si están dentro de los niveles séricos que consideramos terapéuticos, pero hay mucha caída, dice la literatura que sea mayor a 10. Mayor a 10 microgramos por mililitro. Ese paciente hay que distribuirle, por ejemplo, esos 150 miligramos que le estábamos dando, 75 y 75, de 50 a 50 y 50. ¿Listo? Perdón, algunos propietarios, muchos me han dicho que indiscriminadamente ellos le han cambiado la dosis y le han dado solo una vez al día, y que esa dosis al día les ha funcionado, y le suspenden, se les acaba, no alcanzan a comprarla, no van al consultorio rápido y ese día convulsionan, ese día que no vean. Entonces se les debe recomendar que continúen con la dosis normal, que es cada 12 horas o 2 veces al día, o que sigan con la misma. Yo lo que creo es que hay pacientes que se salen de la norma, ¿sí? Y en muchos casos, sobre todo estos donde le estaban dando una vez al día y eso funcionaba, sigamos haciendo así, porque yo soy muy en contra de dar medicamentos alopáticos si puedo lograr una dosis mínima efectiva, que no lo hago yo porque yo soy muy metodológico, pero en algunos casos cuando me llegan propietarios, doctor, yo le estoy dando la medicación así, y me está funcionando, lleva 3 meses sin convulsionar, pues estoy logrando un control de las convulsiones efectivos. En este caso, yo normalmente les digo mantengámoslo así, ¿sí? Bien, el levetiracetam como terapia coadyuvante en el tratamiento del fenobarbital para la epilepsia idiopática en felinos demostró que a dosis de 20 miligramos por kilo cada 8 horas redujo en un 50% las crisis convulsivas en 7 de 10 felinos. O sea, cuando yo tengo un paciente refractario, el objetivo mío con cualquiera que sea mi estrategia terapéutica es reducir en un 50% las convulsiones. Quiere decir que si convulsiona una vez al mes, reducirlo en un 50% sería incrementarlo a una vez cada 2 meses. O si convulsiona 2 veces al mes, pues que por lo menos sea una vez mensual. Eso en el refractario, ¿sí? En el que estamos iniciando, el control efectivo son convulsiones mayores a 2 meses, ¿bien? Pero eso en el refractario. El levetiracetam, aunque no se conoce el mecanismo, se cree que reduce el flujo de calcio, un mecanismo de inhibición, ¿sí? Buenísimo para los pacientes que necesitamos controlar ipso facto. Yo en muchos del fenobarbital, que les voy a iniciar fenobarbital, las primeras 3 a 4 semanas los estoy acompañando con el levetiracetam, ¿sí? Porque como tengo que esperar 2 a 3 semanas a que este medicamento comience a ser efectivo y el paciente está convulsionando mucho, pues necesito un medicamento que sea de acción inmediata.
Crisis por distemper, muy buena alternativa para utilizar, ¿sí? Normalmente para el paciente con distemper, inicio de levetiracetam más bromuro de potasio. Como el bromuro de potasio, no para los mioclonos, para la crisis franca convulsiva del paciente epiléptico, ¿sí? Normalmente el levetiracetam lo mezclo con el bromuro de potasio y al paciente convulsivo de distemper lo dejo medicado hasta que tenga por lo menos 6 meses libres de convulsión. Ahí sí pienso en quitarle el anticonvulsivante, ¿sí? Porque mucho paciente con distemper te hace la crisis, controla la inflamación, mejora, te descuidas, lo quitas, pero después te hace una cicatriz y es un paciente con una epilepsia sintomática secuelar. Y estos son los que les decía yo, difíciles de controlar. Podemos reducir la dosis hasta 10 miligramos por kilo cada 8 horas. Su excreción es netamente renal y no depende del metabolismo hepático. El gran problema es, tiene que ser cada 8 horas. Otra dificultad, en algunos casos el precio, pero estas tabletas no son tan costosas. Las tabletas de 500 miligramos de Wintrop no son tan costosas, ¿sí? Entonces el levetiracetam lo utilizo mucho para estos pacientes que necesitan control inmediato. Necesitamos controlar ya mismo esas crisis. Mezclo uno que voy a manejar por periodo prolongado, bromuro fenobarbital, más el levetiracetam. ¿Bien? Y la pregabalina. Los tres mezclados, los dos, sí, porque una vez el paciente sale de la clínica no se va con el levetiracetam, sino que se queda con el bromuro. Pero no doy levetiracetam, bromuro y fenobarbital al tiempo. No. Bromuro y levetiracetam o fenobarbital y bromuro. ¿Qué es lo que pasa? Que como el bromuro tiene un periodo de acumulación menor por la dosis de carga que el fenobarbital, por eso lo utilizo más en esos pacienticos. Accidente isquémico y convulsión, o distemper, o encefalitis por ehrlichia, etcétera, etcétera. Bien, la pregabalina es una gabapentina, pero es una molécula un poco más avanzada. Posee una mayor biodisponibilidad y vida media que la gabapentina, lo cual hace que se pueda administrar 2 veces al día la pregabalina. Normalmente la inicio 3 veces al día y ya después, cuando el paciente está controlado, la paso 2 veces al día. Este lo estaba usando mucho, pero lo dejé de usar. ¿Por qué? Porque por costos le estaban saliendo, realmente se les estaba dificultando a los propietarios mantener el tratamiento con este medicamento. Lírica, que es el que se consigue, este frasquito, que contiene 28 cápsulas, vale 76.000 pesos. Y eso a un paciente le puede durar grande 10 días. Entonces el paciente, el propietario está invirtiendo aproximadamente 210.000 pesos al mes. Ahora, estos tres, gabapentina, levetiracetam y pregabalina, son buenos para utilizar como medicamentos de rescate. O sea, ustedes tienen su paciente y ese paciente convulsionó y saben que cuando convulsiona va a convulsionar 3, 4, 5 o hasta 17 veces. Entonces, en esos pacientes en los que uno sabe que cuando convulsionan van a convulsionar varias veces ese día y que incluso a veces los tienen que llevar a la clínica para hacerles terapia de sueño. Doctor, el perro convulsionó, inician el levetiracetam y inician el levetiracetam por 3 a 5 días, o la gabapentina o la pregabalina, porque son de acción inmediata. Entonces a eso denomino yo medicación con periodos de rescate. Está el paciente con el fenobarbital, está el paciente con el bromuro, pero me hace crisis de vez en cuando y que sí que cuando me va a convulsionar, convulsiona harto, Beagle, Border Collie, Jack Russell Terrier, los que les mencionaba anteriormente, y esos pacientes los medico con los de acción inmediata por 3, 5 o hasta 8 días, una semanita, ¿sí? Para poder bajarles un poco esa excitación y evitar que tengan que llevarlo a la clínica para hacerles terapia de sueño. Entonces, miren que es un poco más efectivo que el levetiracetam porque logró reducir hasta el 68%, el levetiracetam lo hizo solo en un 50%, en los pacientes refractarios a fenobarbital y bromuro de potasio. Yo he tenido pacientes con fenobarbital, bromuro de potasio y pregabalina y hasta ahí los he logrado controlar. Se pueden hacer esas mezclas. ¿Qué hago yo con esos pacientes? Los detoxifico periódicamente, o sea, les doy medicamentos que me estimulen la detoxificación hepática, medicamentos como la silimarina, medicamentos como
biológicos como el EPL. No me gusta mucho el Canatox, es apreciación particular, pero pues pueden utilizarlo también. Bien, aquí está con lo que ya casi terminamos, el remate para que vean todas las dosis, frecuencias y todo eso. Eso es como lo que yo digo, la diapositiva de foto. Y la pregabalina es la que es solexígena, ¿cierto? La gabapentina y la prega funcionan como lexígeno, sí. Pero si tú ves, la mayoría son polifágicos. ¿Listo? En felinos, el monitoreo mide el rango terapéutico del fenobarbital 15 a 45 y los niveles séricos se logran 14 días, incluso una semana. O sea, los niveles séricos en el felino se logran más rápidos que en el perro con el fenobarbital. Realmente yo solo tengo experiencia aquí, en el fenobarbital, con el felino. Es el medicamento que más utilizo, o la gabapentina para las crisis faciales. Ojo, la mitocondria y disfunción mitocondrial puede ser más frecuente de lo que uno cree. Esto que se llama encefalopatía mitocondrial en felinos ocurre muy frecuentemente por deficiencia de tiamina. Y esto es lo que se denomina epilepsia reactiva, un cerebro reaccionando a una deficiencia nutricional. Los pacientes con deficiencia de tiamina o L-carnitina se medican con medicamentos que estimulen el metabolismo mitocondrial: L-carnitina, tiamina, riboflavina y el coenzime Q10, que ahora lo venden por ahí comercialmente, ¿sí? L-carnitina dosis de 50 miligramos por kilo, la tiamina en dosis de 10 miligramos por kilo. Entonces algunos propietarios dicen: doctor, es que yo no le quiero dar el medicamento a mi gato, ¿será que podemos intentar algo? Entonces lo suplementamos y hacemos un suplemento para disfunción mitocondrial, porque se sabe que está asociado a epilepsia, y en el felino ya hay reconocida una entidad que se conoce como la encefalopatía mitocondrial, ¿sí? Entonces intentamos el tratamiento con estimuladores del metabolismo mitocondrial, y si no responde, pues ya ahí sí se introduce a la medicación anticonvulsiva. Conducta y epilepsia. Ojo, cambios comportamentales asociados al perro con epilepsia idiopática. Algunos perros requieren manejos del trastorno de la ansiedad. Este es un perro que así es en todo lado, chilla. No es solo en el consultorio, en la casa también es así. Y son crisis de ansiedad. Estos perros se ponen inmamables, dañan todo, destruyen todo. Los estudios de hecho han demostrado que las alteraciones conductuales en los pacientes epilépticos más frecuentes son miedo, ansiedad y comportamiento demencial. Demencial es eso, que destruyen las cosas, que dañan las cosas. Entonces en algunos pacientes es importante hacer el manejo de estos trastornos comportamentales, porque esto incluso puede ser parte de la decisión de un propietario de poner a descansar a su perro. Este perro, doctor, mire, se la pasa ladrando toda la noche como loco. Trastornos comportamentales. Bien. El paciente refractario convulsiona al menos una vez al mes, estando medicado. Hablamos de refractario, el que está medicado. Tiene 2 o más drogas en su terapia anticonvulsiva y no responde más de 12 meses sin control adecuado de las convulsiones. O sea, control adecuado es un paciente que convulsiona con una frecuencia mayor a 2 meses. Control adecuado, si es cada mes y medio, no es adecuado el control. Aunque en algunos pacientes, a pesar de todo, y la medicación politerapia que le hacemos, la polifarmacia, eso es lo mejor que podemos lograr. Y algunos propietarios deciden vivir con eso, pero ustedes deberían tratar de llegar a un control efectivo, que es una convulsión con una frecuencia mayor a los 2 meses. ¿Por qué se vuelven refractarios? Bueno, ya hay algunos estudios en border collies que demuestran que hay una proteína que lo que hace es sacar el medicamento del cerebro, y lo saca del cerebro rápidamente, y por eso el paciente se vuelve refractario. Entonces, para eso ya se ha demostrado la sobreexpresión de la glicoproteína P. Es una proteína, digamos, que lo que hace es eso que les mencioné anteriormente, sacar este medicamento. Utilizamos alternativas no alopáticas. Acupuntura, con buenos, hay estudios de hecho que demuestran la efectividad de la acupuntura para los pacientes refractarios. Omega 3, se sabe que el omega 3 en dosis de 100 miligramos por kilo día, por mínimo 6 a 8 semanas, y luego manejándolo en dosis de suplementación,
tiene propiedades antiinflamatorias, o no antiinflamatorias porque lo que hace es estimular los mecanismos de resolución de la inflamación. Eso es un concepto que se denomina la resolómica. El organismo tiene la capacidad por sí solo de resolver la inflamación, pero uno es el que la bloquea. Y eso lo hace a través del el EPA y el DHA. La homotoxicología, las dietas cetogénicas, la homeopatía, la aromaterapia, todo lo que controle ansiedad les va a ayudar a ustedes para el manejo de las compulsiones. ¿Sí? Doctora. Cuando dice las dietas, ¿cómo puede ser, por ejemplo, una dieta? Pues si no la pueden dar comercial porque dicen que lo mejor era casera. Yo les formulo las dietas así: 3 a 3.5% del peso corporal en gramos. De eso, 3 a 3.5% del peso corporal, supongamos, para un perro de 30 kilos, el 3% son 900 gramos. Esos 900 gramos los divido. Si no tengo compromiso renal, porque ya saben que para el problema renal el problema no es la proteína, sino el fósforo de la proteína nitrogenada, eso ya se sabe. Entonces las dietas hipoproteicas están revaluadas, ¿sí? En estos pacientes, por debajo del 50% en proteína, y lo demás trato que sea grasa de origen animal, porque el contenido de grasa de origen vegetal, que el principal componente es el ácido linoleico, no lo aprovecha también el perro, como el EPA y el DHA, que son grasas de origen vegetal. Entonces pueden utilizar grasas de pescado, pueden utilizar incluso grasa visceral, callo, esto ¿puedo parar? Sí, es que para ponerme a hablar de callo y chuncho yo la confundo. Bien, sobre los métodos complementarios, entonces les mencionaba que existen artículos que ya hablan del mismo. Miren, aquí están en un artículo en el que hablan de la evaluación electroencefalográfica en implantes de oro. Se me desordenaron allá atrás. Insertados en puntos de acupuntura en perros con convulsiones epilépticas. El impacto positivo de la grasa derivada de omega 3 como suplementación en un perro resistente a la droga en la epilepsia, un estudio de caso. Entonces, aquí está con medicina alternativa y complementaria para los desórdenes neurológicos. Miren, esta Kerry Klein es una neuróloga veterinaria aprobada. Entonces, ya existen, y lo que les mostraba, que la mente es como un paracaídas, como dice Albert Einstein, funciona si la abres. Hay que abrirnos a otras terapias porque realmente, yo que les digo que lidio día a día con paciente neurológico, no se queda corto con la terapia convencional para el manejo de estos pacientes. Meningiomas se extraen quirúrgicamente y los pacientes pueden resolver muy bien. Gatos mayores a 7 años, no hablamos, son de raza pura, sí, excelente, tienes toda la razón. De raza pura son animales muy frecuentes de hacer meningiomas y meningiomas múltiples principalmente. Felino de 12 años con 5 convulsiones celiac en 24 horas, diagnóstico de masa extraxial, se hace la craneectomía, tratamiento inicial con prednisona en fenobarbital, después de 3 semanas recayó y se adicionó levetiracetam y con eso el paciente respondió muy bien. Que extraigan la masa no significa que el paciente no vaya a volver a convulsionar, ¿sí? Porque todo el proceso inflamatorio peritumoral puede generar cambios en el pool de las neuronas excitatorias e inhibitorias, como lo hablábamos anteriormente, y el paciente puede quedar con una epilepsia secular. Doctores, estos son mis datos, ahí se los dejo, correos. En este, terapia biológica, en este, neurología. Neive lo pueden buscar en Facebook y ahí están los celulares. Yo me demoro en contestar, manden WhatsApps o correos, que eso los contesto cuando tengan tiempito, si tienen algún caso. ¿Dudas, preguntas, sugerencias? ¿Nada? ¿Todo claro? Mucha información. Lo cierto es que la epilepsia es el tema que más me apasiona en la neurología y por eso me demoro más. Pero les agradezco a todos su atención, la invitación al doctor Edison, al doctor Rubén, y espero pues que nos volvamos a ver en alguna otra ocasión. Nos vemos en la tardecita para el seminario de la práctica, los que tienen el cupo, los que no, sorry, y nos vemos en una próxima ocasión.